Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Estoy súper emocionada de tenerlos hoy aquí conmigo. Como siempre, espero que estén pasando un día increíble y llenos de energía positiva. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está dando mucho de qué hablar, un tema que ha encendido las redes sociales y que, honestamente, me tiene a mí misma con la boca abierta. Vamos a diseccionar, analizar y, por qué no decirlo, a comentar con un poco de salsa todo lo que ha estado pasando con Demet, su explosión, y ese mensaje bomba que lanzó a los Candramón. Sí, escucharon bien. Vamos a meternos de lleno en este drama, así que agarren sus palomitas, porque esto se va a poner bueno. Antes de que empecemos a desglosar todo este asunto, quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Es totalmente gratis. Y al hacerlo, activen la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo contenido nuevo todas las semanas, desde análisis de dramas turcos, pasando por noticias del mundo del espectáculo, hasta mis propias reflexiones sobre la vida. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, vamos al grano. ¿Qué demonios está pasando con Demet? Bueno, para quienes no estén al tanto, Demet Özdemir, nuestra queridísima actriz turca, ha estado en el ojo del huracán últimamente. Y no precisamente por un nuevo proyecto televisivo, sino por una serie de declaraciones y acciones que muchos han interpretado como una explosión, una especie de catarsis pública dirigida principalmente a los Candramón. ¿Quiénes son los Candramón? Bueno, para aclarar, no me refiero a una persona en específico, sino a un grupo, un colectivo, una comunidad, como quieran llamarlo, de fans, principalmente en redes sociales, que se dedican a shippear, obsesionarse y a veces hasta idealizar las relaciones entre actores de dramas turcos. Y en particular, las relaciones románticas. ¿Entienden la idea? Son esos fans que viven con la esperanza de que sus parejas favoritas de la pantalla chica terminen juntas en la vida real. El problema, como se imaginarán, es que a veces esta obsesión cruza límites. Empiezan a hacer suposiciones, a inventar historias, a presionar a los actores y actrices para que confirmen o nieguen rumores, y a meterse en su vida privada de una manera que, seamos sinceros, es bastante invasiva y en muchos casos, hasta acosadora. Y aquí es donde entra Demet. Ella, al igual que muchos otros actores, ha sido víctima de esta presión constante por parte de los Candramón. La han shippeado con sus compañeros de reparto, la han criticado por sus relaciones personales, la han juzgado por sus decisiones, en fin, una serie de situaciones que estoy segura, han sido increíblemente frustrantes y agotadoras para ella. Y al parecer, Demet llegó a su límite. En las últimas semanas ha hecho declaraciones muy fuertes, tanto en entrevistas como en redes sociales, donde ha expresado su hartazgo ante esta situación. Ha pedido respeto por su vida privada, ha exigido que dejen de inventar historias sobre ella y sus relaciones, y ha dejado claro que no va a tolerar más este tipo de acoso. Algunos la han aplaudido por su valentía, por atreverse a alzar la voz y a poner un alto a esta situación. Otros, en cambio, la han criticado, acusándola de ser ingrata con sus fans, de no valorar el apoyo que recibe y de ser demasiado sensible. Aquí es donde la cosa se pone interesante, porque la línea entre fan apasionado y acosador obsesionado se vuelve peligrosamente difusa. ¿Dónde termina la libertad de expresión y dónde empieza el acoso? Esa es la pregunta del millón, y no tiene una respuesta fácil. Pero a ver, seamos honestos por un momento. ¿Acaso los actores y actrices no son personas también? ¿No tienen derecho a tener una vida privada? ¿A tomar sus propias decisiones? ¿A equivocarse? ¿A enamorarse de quien quieran? ¿A estar hartos de que los acosen? Creo que la respuesta es obvia. Claro que sí. Y es hora de que dejemos de ver a los actores y actrices como personajes de ficción, como seres perfectos e inalcanzables, y empecemos a verlos como lo que son, personas de carne y hueso con sus virtudes y sus defectos, con sus alegrías y sus tristezas, con sus sueños y sus frustraciones. Esta idealización extrema, esta proyección de fantasías en la vida real de los actores, es la raíz del problema. Los Candramón en muchos casos no ven a Demet como una persona, sino como una extensión de su personaje en la pantalla, un personaje que debe encajar con el galán de turno para hacer realidad sus sueños románticos. Es una locura, lo sé, pero es la realidad. Demet, en mi opinión, hizo lo correcto. Se plantó, dijo basta y defendió su derecho a la privacidad. Y no solo eso, también envió un mensaje muy importante a todos los Candramón, que dejen de obsesionarse con la vida de los demás,
que respeten la privacidad de los actores y actrices, y que se enfoquen en disfrutar de su trabajo sin necesidad de inventar historias ni de meterse en su vida personal. Su mensaje resonó fuerte como un trueno en medio de la tormenta mediática. Y es que a veces es necesario un grito para que la gente escuche. Un grito de hartazgo, de indignación, de reivindicación. Ahora, ¿qué podemos esperar de todo esto? Bueno, es difícil saberlo. Por un lado, espero que las palabras de Demet sirvan para concienciar a los Candramón y para que empiecen a reflexionar sobre su comportamiento. Ojalá que este sea un punto de inflexión, un momento para la autorreflexión y el cambio. Que los fans se den cuenta de que su pasión, llevada al extremo, puede causar daño. Por otro lado, me temo que algunos seguirán aferrados a sus fantasías y que seguirán acosando a Demet y a otros actores y actrices. Hay una parte de la comunidad online que parece inmune a la razón, que se alimenta del drama y la polémica, y que no está dispuesta a cambiar su comportamiento. Es triste, pero es la verdad. Incluso después de las declaraciones de Demet, he visto comentarios en redes sociales que la atacan, que la insultan, que la acusan de ser una desagradecida. Es frustrante, pero no debemos perder la esperanza. Pero independientemente de lo que pase, creo que es importante que sigamos hablando de este tema, que sigamos denunciando el acoso y la invasión de la privacidad, y que sigamos apoyando a los actores y actrices que se atreven a alzar la voz y a defender sus derechos. Este no es solo un problema de Demet, es un problema que afecta a toda la industria del entretenimiento. Y es un problema que debemos abordar de manera colectiva. No podemos quedarnos callados mientras vemos cómo los actores y actrices son acosados y presionados por fans obsesionados. Y hablando de apoyar, creo que es importante recordar que el trabajo de los actores y actrices es precisamente eso, trabajo. Interpretan personajes, cuentan historias y nos entretienen. No son sus personajes, no son sus historias, no son sus vidas. Y como espectadores tenemos derecho a disfrutar de su trabajo, a admirar su talento, a criticar sus interpretaciones y siempre con respeto, claro, pero no tenemos derecho a invadir su privacidad ni a controlar sus vidas. Aquí es donde entra en juego la responsabilidad del espectador. Debemos ser conscientes de que lo que vemos en la pantalla es una representación, una ficción. No es la realidad. Y debemos separar al actor de su personaje. Así que la próxima vez que veas un drama turco disfruta de la historia, admira a los actores y actrices, pero recuerda que son personas de carne y hueso con una vida privada que merecen ser respetada. Y si te sientes tentado de comentar algo sobre su vida personal, piénsalo 2 veces. Pregúntate si tu comentario es respetuoso, si es constructivo, si es necesario. Y si la respuesta es no, mejor guárdatelo. Ahora profundicemos un poco más en el impacto que este tipo de acoso puede tener en la salud mental de los actores y actrices. Imagínense la presión constante de ser juzgados y criticados por millones de personas. Imagínense el estrés de tener que lidiar con rumores y especulaciones sobre su vida personal. Imagínense el miedo de ser acosados por fans obsesionados. Es una carga muy pesada, que puede tener consecuencias devastadoras. Depresión, ansiedad, ataques de pánico, trastornos alimentarios, son solo algunas de las posibles consecuencias. Y muchos actores y actrices prefieren no hablar de ello, por miedo a ser juzgados o a ser vistos como débiles. Pero es importante que sepan que no están solos. Que hay personas que los apoyan y que están dispuestas a ayudarlos. Y con esto, llegamos al final del vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante y que les haya hecho reflexionar un poco sobre este tema tan importante. Pero antes de despedirme, quiero compartir algunas reflexiones adicionales. Creo que este caso de Demet Özdemir es un claro ejemplo de cómo las redes sociales pueden ser tanto una herramienta poderosa para conectar a las personas como un arma peligrosa para acosar y dañar. Las redes sociales han amplificado las voces de los fans, permitiéndoles expresar su opinión y conectar con sus ídolos de una manera que antes era impensable. Pero también han creado un caldo de cultivo para el acoso y la difamación. El anonimato que ofrecen las redes sociales permite a algunas personas comportarse de una manera que nunca se atreverían a hacer en la vida real. Y la viralidad de los contenidos puede hacer que un comentario negativo se propague rápidamente, causando un daño irreparable. Es por eso que es tan importante promover un uso responsable de las redes sociales. Debemos educar a los jóvenes sobre los peligros del acoso online y sobre la importancia de respetar la privacidad de los demás.
Debemos enseñarles a pensar críticamente sobre la información que encuentran en Internet y a no creer todo lo que leen. Y debemos fomentar una cultura de respeto y empatía en las redes sociales. Para resumir un poco todo o lo que hemos hablado, recordemos que Demet Özdemir explotó, que envió un mensaje bomba a los Kandramón, que se defendió del acoso y la invasión de la privacidad, y que nos dio una lección muy importante sobre el respeto y la empatía. Y recordemos también que este no es solo un problema de Demet, es un problema que afecta a toda la industria del entretenimiento y que debemos abordar de manera colectiva. Quiero agradecerles a todos por haber visto este vídeo. De verdad, valoro mucho su apoyo y su tiempo. Espero que me dejen sus comentarios abajo, diciéndome qué les pareció el vídeo, qué opinan de todo este asunto, si han tenido experiencias similares y si tienen alguna pregunta o sugerencia para futuros vídeos. Me encantaría leer sus opiniones y conocer sus experiencias. Este es un tema que nos afecta a todos, y es importante que lo discutamos abiertamente. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den un me gusta a este vídeo si les gustó, a que lo compartan con sus amigos y familiares para que más personas se enteren de este tema, y a que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Tengo muchas ideas para futuros vídeos, y me encantaría contar con su apoyo para hacerlos realidad. Muchas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo gigante. Y recuerden respeto y empatía ante todo. No se olviden de eso, es la clave para construir un mundo mejor, tanto online como offline. Hasta la próxima.